Hola amigos y alumnos, ya tenemos 6 meses de COVID-19, de quédese en casa, de confinamiento y de inseguridad. Y esto desafortunadamente ha incrementado las denuncias de violencia doméstica. Esto pareciera incluso como un rebrote universal de esta terrible pandemia que es la violencia humana. Esta violencia crónica está en nosotros y con nosotros desde hace miles de años. Y por esta razón, seguiremos hablando de sus diferentes modalidades. Como ya les había dicho, hoy hablaré de la violencia a los discapacitados y a las personas de la tercera edad. Este tema es para invitarlos a tener presente que esta violencia también es un delito y que lo debemos evitar y denunciar a las autoridades competentes. Y si ya lo hacemos, debemos dar el siguiente paso, que es la colaboración en la ayuda especialmente a los discapacitados y ancianos que la vida pone en nuestras vidas y en nuestro camino. Yo les hablaré primero de la violencia y maltrato que se les da a las personas de la tercera edad y que se define como una acción, sea única o repetida, que les produce daño o angustia o ansiedad al anciano. El daño puede ser físico, psicológico, emocional, sexual, financiero, por omisión o por negligencia. Todo maltrato físico incluye golpes, quemaduras, fracturas, administración de fármacos tóxicos o gestos de amenaza. Se da también con la carencia o negación de alimentos, con descuidos higiénicos, mala calidad de la vivienda, falta de seguridad, carencia y malos diagnósticos, luego tratamientos inadecuados. La violencia física produce heridas, contusiones en muchas partes del cuerpo, como pueden ser las muñecas en los hombros, hematomas en el abdomen, en la cara, chipotes en la cabeza, arrancamiento de cabello, quemaduras, enfermedades venéreas e infecciones en los genitales. La violencia emocional a los ancianos se da con la carencia o negación de afecto, la manipulación, la intimidación, las amenazas, las humillaciones, los chantajes, los desprecios y los abusos, la violación de sus derechos y el impedir tomar decisiones de su propia persona, de su salud, de sus bienes, de su movilidad, etc. Es muy frecuente que los familiares y las instituciones abusen también económicamente de estas personas. Es frecuente que les controlan y les impiden usar su propio dinero, los extorsionan, los engañan, los chantajean y los despojan de su patrimonio. Las personas de la tercera edad es frecuente que padezcan en esas instituciones también por las malas instalaciones, por el exceso de personas, por la masificación, la discriminación, por la edad o por su discapacidad. Hay un abuso en estas instituciones en la venta de fármacos excesivamente caros. No les respetan su dignidad ni su integridad. Les dan un trato sumamente infantil. Los humillan, los insultan, les gritan, los privan del afecto y de la intimidad. Les imponen restricciones físicas, aislamientos, etc. Y los resultados de esta violencia o de la negligencia le van a producir al anciano o anciana alteraciones en sus estados emocionales. Le van a producir depresión, mutismo o no querer ni comida ni medicamentos, que les va a traer como consecuencia desnutrición, úlceras, deshidratación, abandono de la higiene, caídas y fracturas y la falta de cuidado. Aunado al abandono por parte de los cuidadores, los expone a abrasiones, quemaduras, intoxicaciones, etc. Amigos y alumnos, recordemos que los que están en la Edad Media deben atender a los de la tercera edad. Y si son sus padres, sus abuelos, sus tíos,
Regrésenle un poco de los cuidados que les dieron todos los años en que fueron pequeños y dependientes. Deben prepararse porque muy pronto estarán como yo, como ellos. Pero ahorita es tiempo de que les den y les hagan a sus viejos lo que ustedes quieren que les den luego o les hagan cuando estén en las mismas condiciones. Dice el INEGI que el 12% de la población en México son personas de la tercera edad y que hay muchas carencias en la ayuda gubernamental y mucho maltrato en las familias y en las instituciones. También el INEGI nos ofrece datos de todo tipo de denuncias de violencia. Hoy, en esta charla, yo ya les hablé de la violencia natural, de la violencia humana, de la violencia infantil, de la violencia de género, de la violencia de pareja, de la violencia a los ancianos y por último, me queda hablarles de la violencia a los discapacitados. La violencia hacia los discapacitados se agrava en muchos casos por su situación de género, su raza, su condición étnica de migrante o de refugiado. Las personas con discapacidad son aquellas que por alguna razón, sea congénita o adquirida, presentan una o más deficiencias, sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, de forma permanente o temporal. Tomemos en cuenta que están en una situación de vulnerabilidad y de debilidad, que estas personas para sobrevivir están más expuestas al maltrato, a la violencia y al despojo. La violencia en los discapacitados puede ser física, psicoemocional y sexual, por bullying o por insultos o apodos, por descuidos o negligencias o por abandono. Y también cuando se les expone a ser testigos de violencia o a ignorarlos o al burlarse de ellos y al no atender sus necesidades básicas o dejándolos solos por mucho tiempo. Las niñas y las mujeres con discapacidad intelectual muestran un generalizado deseo y disposición de agradar a sus cuidadores para que las acepten. Son extremadamente obedientes y permanecen siendo niñas eternas. Les satanizan el salir de casa. Dicen que para protegerlas de su desarrollo físico y sexual. Y lo que hacen es obligarlas a cerrar sus cuerpos con la reprobación y el rechazo a sus propios cuerpos y a sus sensaciones sensuales. Les imponen contra sí mismas ideas como de que no valen igual, que no son responsables, que son incapaces de cuidar de sí mismas. Les meten miedo a la reproducción, porque existe el mito de que sus hijos heredarán su discapacidad. Los discapacitados también están más expuestos a las enfermedades venéreas por esos abusos sexuales no consentidos, sobre todo cuando la persona está incapacitada para dar su consentimiento. A los discapacitados también se les maltrata al negarles oportunidades educativas, laborales, profesionales, intelectuales, de convivencia o de desarrollo. Es muy frecuente que se les excluya de la participación laboral, social, política, económica y que no se les reconozcan sus derechos humanos. En México, más de 7 millones de personas padecen de alguna forma de discapacidad. El INEGI dice que el 15% de la población vive con un tipo de discapacidad y de este 15%, cerca de 8 millones son niños y niñas y adolescentes, que generalmente están excluidos de los servicios de educación y de salud. Son discriminados en sus familias, en sus comunidades y también por la sociedad. Y son sujetos a una vida de pobreza y maltrato. Sufren discriminación de género desde antes de nacer o al nacer. Hay bebés que cuando nacen con discapacitados están expuestos a morir, víctimas de esos asesinatos llamados asesinatos por compasión, que en muchos casos no se registran legalmente. Hay otros casos
en las que se les niega el alimento y se les deja morir de inanición. En cambio, a los niños ciegos, sordos, autistas o con discapacidades psicosociales o intelectuales, y son más vulnerables a la violencia, al maltrato y al abuso, en muchos casos, de los propios padres o familiares, que se vuelven dueños absolutos de la vida y del quehacer de los hijos con discapacidad, y deciden por ellos lo que van a comer, cómo van a vivir, a qué hora dormir, qué ropa se van a poner, qué espacios deben ocupar, etc. Y a veces se les utiliza para mendigar o para tareas clandestinas como el tráfico de drogas. Las organizaciones no gubernamentales internacionales dicen que las personas con discapacidad intelectual son víctimas de tortura, de violencia sexual y de esterilización forzada. Muchas veces inclusive cuentan con el consentimiento de algunas autoridades. La Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México denunció hace 2 años la existencia de centros como la Casa Hogar Esperanza, que operan como si fueran centros de detención juvenil. Ahí las personas con discapacidad intelectual las ponen en un confinamiento y sufren de abusos y maltratos. Los derechos humanos encontraron que las mujeres y las adolescentes eran violadas por el mismo personal del centro. También encontraron a personas encerradas en jaulas de 1 metro por 1 metro, algunas de ellas inclusive con las manos amarradas, dizque para contenerlas y protegerlas de sí mismas. Estos centros, administrados y operados en forma muy parecida a esta Casa Hogar Esperanza, siguen existiendo. Ahí los discapacitados, en cuanto son internados, pierden todas sus garantías individuales y sus derechos humanos. No pueden ni hablar si no se les permite. No pueden opinar y menos decidir a qué hora despertar, a qué hora o qué comer, cuándo bañarse, cómo pasar el tiempo libre, qué ropa usar o qué medicamentos tomar. Son básicamente prisioneros de por vida y sin haber cometido ningún crimen, ningún delito. En México, la falta de políticas públicas específicas a discapacitados propicia que ellos sean dependientes de sus familiares y por lo tanto más vulnerables a ser víctimas de maltrato y de violencia en casa. Amigos y alumnos, ¿y nosotros qué podemos hacer? Pues yo los invito a empezar por sensibilizarnos, a aprender a desarrollar la empatía con estas personas que merecen nuestro apoyo y respeto, así como condiciones de igualdad. Ayudemos, en primer lugar, a nuestros padres, abuelos, tíos y demás parientes, a los vecinos y a los amigos. Colaboremos para que a los discapacitados se les respeten sus derechos y sus garantías, que tengan acceso a la justicia, que tengan apoyo económico del gobierno para vivir de manera decente e independiente. Apoyemos para que se les respete el derecho de elegir dónde y con quién vivir, ya sean instituciones o con familiares o con amigos. Apoyemos para que tengan educación, capacitación, rehabilitación, habilitación, formación profesional, aquellos que puedan, inclusión laboral, movilidad, igualdad ante la ley, acceso a la justicia y a la información. Apoyemos para que sean tratados como seres humanos dignos y sin violencia. Que se les ayude a vivir dignamente de acuerdo a sus discapacidades, edad y género. Enseñemos a nuestros hijos a respetar a los ancianos y a los discapacitados, a ayudarlos en lo posible y a no maltratarlos ni tratarlos con violencia. Amigos y alumnos, ¿qué más les puedo decir que ustedes no sepan? Nada. Gracias por asistir a esta clase y los espero en la siguiente.
En la siguiente clase les hablaré de algunas causas de la violencia humana, de algunas alternativas para colaborar con nuestro granito de arena en la erradicación de la violencia. Los quiero mucho y hasta la próxima.